Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes en este pequeño video un pequeño sermón, un pequeño mensaje de la palabra de Dios que compartí en mi iglesia hace unas semanas. Y es que estudiando sobre el libro de Romanos, tuvimos la bendición de poder estudiar el capítulo número 12 de este libro y aprendimos sobre los deberes, sobre las responsabilidades que el cristiano tiene. En ocasiones el cristiano solo quiere darse cuenta de los privilegios, de las bendiciones, pero no de las responsabilidades que él tiene. Y es necesario que podamos aprender nosotros de esos deberes y de responsabilidades que como cristianos debemos de aplicar a nuestra vida. Como manera de introducción, en el internet leía yo un artículo muy interesante en el cual se decía de una madre que estaba intentando y estaba rogando a su hijo adolescente que se pudiera estudiar. Era noche y al día siguiente su hijo tenía que ir a su centro de estudios y examinarse. La madre estaba rogando, la madre estaba pidiendo que por favor se pusiera a estudiar y el hijo estaba ocupado en su teléfono. No le obedecía, no le hacía caso. En una de esas, la madre se enojó, llegó, se acercó a él y le quiso quitar el teléfono. El hijo comenzó a pelear con ella y comenzó a pedirle, a decirle, no, el teléfono es mío. Y entre la pelea que tuvieron, de pronto, en manera de accidente, la madre aruñó al hijo. Eso ocasionó que él tuviera una herida leve y al día siguiente su hijo hizo algo sorprendente. Su hijo llega y va a demandar a la mamá. La demanda y le dice que ella inquirió, ella le golpeó a él y estaba demandándola para que su madre pagara las consecuencias del acto realizado. El juez llamó a la madre, llamó al hijo y cuando el juez escucha a la madre le dice que ella estaba rogando que su hijo por favor cumpliera su responsabilidad y su compromiso y que fue un accidente, el juez determinó que aquí la madre no era la culpable. El culpable era el hijo por no cumplir los compromisos y las responsabilidades. Al escuchar nosotros esto, podemos pensar y decir, wow, qué incoherente el hijo, ¿cómo se le ocurre demandar a la madre cuando él no cumple sus responsabilidades? De la misma forma actuamos muchos cristianos. Esperamos la protección, la bendición, la ayuda de Dios. Esperamos que Dios nos dé, que nos bendiga, nos ayude, pero nosotros no cumplimos nuestras responsabilidades y nuestros compromisos. En Romanos capítulo 12 encontramos varios de ellos. En Romanos 12, del 1 al 2, quiero leérselos. Nos dice así: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El primer consejo del apóstol Pablo, inspirado por Dios para nuestras vidas en este mensaje sobre los deberes, las responsabilidades del cristiano, es que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios, que es el verdadero culto racional, dice él. El apóstol Pablo comienza diciendo, os ruego por las misericordias de Dios. Nos está diciendo algo así como que, por favor, recuerden las misericordias de Dios y hagan esto. Cuando se refiere a la misericordia de Dios, se está refiriendo a lo que Él ya nos enseñó en los primeros capítulos de Romanos 12. Al amor de Dios a nuestra vida, a la gracia del Señor a nuestra vida, lo justo que es Él hacia nosotros y hasta incluso el don de la fe que ha puesto en nosotros. Por esas misericordias, Él dice que por favor presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Cuando se refiere al verdadero sacrificio, se está refiriendo a ofrecernos nosotros mismos por completo al Señor. ¿Usted se recuerda? En el Antiguo Testamento, las personas presentaban sacrificios de animales para que pudieran derramar su sangre y para que pudieran morir, ¿sí?, presentando sacrificio por nuestros pecados, ¿verdad? Pero ahora ya no es necesario que lo hagamos, porque Cristo mismo ya murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Sí?
presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, ¿sí? Hacer un sacrificio y presentar nuestro cuerpo al Señor. Estamos en un tiempo tan difícil, tan conflictivo. Estamos en un tiempo en el cual mucho cristiano ya no quiere hacer un esfuerzo. Estamos en el tiempo en el cual muchas personas piensan o creen que no deben sacrificarse para entregar culto al Señor. Se levantan el domingo, el día de descanso, se sientan tranquilos, no hay ningún problema, ponen la computadora, ¿sí?, el internet, y pueden escuchar algún mensaje, la palabra de Dios ahí, como si salen de su casa, escuchando el mensaje, escuchando el culto online. Pues pueden estar comiendo, pueden estar descansando, sin presentar ningún sacrificio. Es necesario, dice la palabra del Señor, que nosotros presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y cuando se refiere a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, se refiere a presentar nuestro cuerpo, alma y espíritu delante del Señor. De la misma manera, nos piden ese mismo versículo que al presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, nos pide que no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a esta era, no nos conformemos a las situaciones que suceden, sino lo contrario, sino transformemos, dice, por medio de la renovación de nuestro espíritu. La palabra transformarse, la palabra griega, es la misma para metamorfosis. Él quiere que constantemente hagamos una transformación en nuestra mente, ¿sí? Y no nos conformemos a lo que sucede ahora, sino a lo contrario, entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Lamentablemente en muchos países, en muchas iglesias, en muchos países, especialmente en América Latina, hay iglesias que ya no hacen cultos, sino hacen show, hacen espectáculos, con tal de que la persona llegue y que la persona se siente bien. Y no están presentando su cuerpo como un sacrificio vivo. Lo que están llegando es llegar a un momento en el cual ellos se sienten cómodos, se sienten agradables, se sienten bien ahí. Y hay que tener cuidado con ello. Yo me sorprendía que aquí, por la red, yo veía un video hace unos días que en una iglesia de un país vecino, para las fechas del 31 de octubre, hicieron una celebración, una fiesta. Y no celebraron la Reforma, estaban celebrando el Halloween. Y ahí en el altar estaban haciendo diferentes canciones, estaban bailando los mismos jóvenes y gente de ahí celebrando el Halloween. Es increíble. La Biblia dice que no nos conformemos a este siglo, a esta era, sino que transformemos, hagamos metamorfosis constantemente. En este video estamos aprendiendo sobre los deberes del cristiano. El primero de ellos es que debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante del Señor. Eso es parte importante que todo cristiano debe hacer. Ahí mismo en Romanos 12, de los versículos 3 al versículo 8, nos habla de otro deber muy importante, de otra responsabilidad muy importante del cristiano. Y es que nosotros cristianos debemos de servir al Señor con nuestros dones. Iniciando los versículos, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La enseñanza es aquí que como responsabilidad nuestra también tenemos que servir con los dones que Dios nos ha dado. Pero es interesante cómo el apóstol Pablo inicia enseñando que si vamos a servir con nuestros dones, que no tengamos más alto concepto de nosotros. Lamentablemente, algunas personas, porque son usadas por Dios, porque tienen algún don, porque tienen alguna cualidad de parte de Dios en su vida, piensan que son más que otros. Eso es un concepto incorrecto al que dice la Biblia. Recordemos que todos nosotros, los que cumplimos algún rol en el ministerio, pues nos consideramos ministros de Dios. Y si vamos al original de qué significa ministro, es ser siervo, ser servidor. Es por ello que el apóstol Pablo nos dice acá que no tengamos más alto concepto de nosotros, sino que pensemos con cordura. Dice. La cordura es el ejercicio del sano juicio, que nos lleva a pensar correctamente y concretamente, ¿verdad? De que no somos nada. Y después comienza el apóstol Pablo en estos mismos versículos a dar un detalle de sí, de los diferentes dones que podamos tener, pero él es claro en decir que cuando lo estemos haciendo no tengamos un
alto concepto, ¿sí?, de nosotros mismos. Y menciona varios, ¿verdad? Comenzando, por ejemplo, en el versículo 6, dice: si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Estamos en un tiempo también muy complicado, muy difícil. Muchas personas aprovechándose de la fe de los creyentes, haciendo creer que están dando profecía delante de Dios, y lo contrario, en lugar de hablar de Dios, está hablando palabras carnales para tratar de satisfacer sus deseos personales. Por eso dice en ese mismo versículo que si se tiene el don de profecía, dice en el versículo 6, que se usa la medida de la fe, sin dañar la fe de las personas que escuchan. Un amigo pastor me contaba, o nos contaba a un grupo de personas que estábamos en algún momento en una reunión, que él invitó a otro pastor que venía de otro país. Él lo invitó a que llegara a predicar. Pues él, para tratar la manera de no hacer muchos gastos, pues no quiso hospedarlo en un hotel, sino que buscó a una de las familias más pudientes de su iglesia para que pudieran quedarse hospedando ahí. En efecto, él llegó, él predicó y él se quedó a hospedarse en ese hogar. Estuvo varios días predicando. Ya en los últimos días antes de irse, pues él se dio cuenta que esta familia pues tenía una casa muy bonita, varios vehículos y cosas como estas. Y él, aprovechando, le dijo: mira, Dios me dice lo siguiente, le dijo a la familia. Dios me dice que me tienes que dar tal vehículo. Este vehículo me va a servir a mí para poder seguir expandiendo la palabra de Dios. En efecto, la familia pensó, la familia dijo: ok, Dios dijo, pues vamos a darlo. Y ellos le dieron el vehículo. Sí, podría hacerse de que tenían varios, pero un vehículo que con esfuerzo lo tuvieron, se lo dieron porque Dios se los pidió. El pastor de esta familia, cuando él llegó a esa casa, la familia le contó y le dijo: mira, el pastor que invitaste, pues Dios le habló que le entregáramos este carro. Pues él por un momento se quedó pensando, se quedó analizando, oró, y él dijo lo siguiente: si Dios le hubiera hablado a este hombre que le tenían que dar el carro, Dios también me lo hubiera dicho a mí. Él tomó el teléfono, él lo llamó y él le dijo: mira, si Dios te hubiera dicho que este carro iba a ser tuyo, también me lo hubiera dicho a mí. Así que Dios no te dijo nada. Por favor, regresa o te pondré una demanda en la policía, le dijo. Y es que muchas personas no están realizando o usando sus dones como nos indica acá, que según sea la medida de la fe, ¿verdad? Tenemos nosotros como cristianos que tener cuidado de usar adecuadamente nuestros dones. Y tampoco que nos engañen personas creyendo que están realizando dones cuando no lo están haciendo. Nos habla acá de diferentes dones: el de servicio, el de la enseñanza, el de la exhortación, el que reparte, el que preside, y hasta también nos dice también el que hace con misericordia. Estamos aprendiendo entonces, por medio de este pequeño estudio de Romanos 12, los deberes, las responsabilidades que el cristiano tiene. Porque no solo tenemos privilegios, sino también tenemos deberes y responsabilidades. Uno de ellos es que presentemos nuestros cuerpos como un verdadero sacrificio delante del Señor, y otro de ellos es que sirvamos a Dios con nuestros dones. Y después de ello, del versículo 9 al final de este capítulo, versículo 21, hay varios deberes, hay varias responsabilidades. Yo pondría acá esta tercera parte como Pablo nos pide que actuemos como verdaderos cristianos, ¿verdad? El apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos está pidiendo a todos nosotros que tengamos una conducta de verdaderos cristianos. El ser cristiano no solo se demuestra en la iglesia, sino el ser cristiano se demuestra en todo lugar. Y aquí hay una lista de varios deberes que nosotros debemos de cumplir. Iniciando en el versículo 9 del capítulo 12, nos pide que nuestro amor debe ser sin fingimiento, sin hipocresía. Que debemos nosotros de aborrecer lo malo y debemos de seguir lo bueno. Muchos cristianos llegan a la iglesia, quieren que el Señor los bendiga, quieren que el Señor los ayude, pero al salir siguen cometiendo el mismo pecado. ¿Y cuál es la verdad? Que les gusta el pecado que están cometiendo. ¿Sí? No hay un arrepentimiento genuino al llegar a la iglesia, porque el pecado que hay en su vida les gusta. Y aquí nos dice, con una palabra muy fuerte, aborrecer lo malo. Dice. Que digamos lo malo. Nosotros los cristianos debemos de detestar lo malo.
Lo malo no debe ser algo que nos llame la atención a nosotros, ¿sí? Y para que eso suceda, nos va a ayudar algo, el amor. En el versículo 10 dice, ámense los unos a los otros. ¿Ve? Y eso es algo que debe existir en nosotros los cristianos. Siguen los consejos, porque vuelvo a repetir, yo pondría esta última parte como que actuemos como verdaderos cristianos, y nos dicen verdaderas actitudes que debemos de tener nosotros los cristianos. Nos dicen en el versículo 11 que debemos de ser personas diligentes, no personas negligentes, no personas perezosas, como lo dice ese mismo versículo. Debemos ser personas fervientes. Habemos, en este tiempo hay muchas personas que no quieren entregarse completo al Señor, ¿sí? Hay cierta apatía. Se piensa y se dice, no, el que debe de hacer esto en la iglesia es el tal ministro, yo no. Pero aquí nos dice que nuestra manera de entregarnos al Señor debe ser de manera diligente, debe ser de manera ferviente, ¿verdad? No debemos ser perezosos, sino debemos servir al Señor con todo. Eso nos dice este mismo versículo. A la misma vez, en el siguiente versículo, en el 12, también nos dice que nosotros debemos ser personas con gozo, ¿sí? Sufridos en la tribulación, pero debemos ser constantes en la oración. Y cuando nosotros somos constantes en la oración, hay gozo, ¿sí? Y no hay sufrimiento. La Biblia dice claramente que el cristiano va a tener tribulaciones. Usted va a decir entonces, ¿qué diferencia hay entonces el cristiano y el que no es cristiano? Si también sufrimos, la diferencia es grande. Es que los que hacemos la voluntad de Cristo, en nuestras tribulaciones, Él nos acompaña. El Señor Jesús está con nosotros. Y por eso debemos de tener gozo. Y entonces nosotros debemos ser constantes en esa oración. Nuestro gozo debe ser evidente, ¿sí? De la misma manera, esa lista de deberes, de responsabilidades que nos muestra esta última parte del capítulo 12, nos dice que debemos de ser los cristianos personas que practiquen la hospitalidad, ¿verdad? En nosotros no debe haber orgullo, no debe haber vanidad, sino debe haber un sentimiento de bondad hacia los demás. A la vez, nos dice también que debemos de bendecir a las personas que nos persiguen y no maldigamos. La venganza no es para nosotros. Si hay personas que nos están haciendo daño, nosotros tenemos que pedir por ellas y pedir que Dios les bendiga. En el versículo 16 dice, no sean sabios en su propia opinión. Es un momento complicado en este tiempo. Muchas personas que creyéndose sabios ya no quieren llegar a encontrar la verdad de las Escrituras porque piensan que la vamos a encontrar en nosotros mismos. Estamos en un tiempo donde hay mucha gente creyéndose sabio en diferentes partes del mundo, dando enseñanzas, dando conferencias, diciendo que la salida para poder tener una mejor vida está en nosotros mismos. Al conocerme a mí mismo, dicen muchos, yo voy a encontrar la salida, la sabiduría para ser mejor. No, la palabra del Señor dice, no seas sabio en vuestra propia opinión, ¿sí? Y es algo que nosotros debemos de tener, ¿sí? Quiero pasarme al último versículo, el 21, nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. No dejemos que el diablo, sus artimañas nos venzan, sino lo contrario, venzamos el mal con el bien. Actuemos como verdaderos cristianos. El capítulo 12 de este libro de Romanos nos enseña sobre los deberes, las responsabilidades del cristiano. Nosotros como cristianos tenemos mucho privilegio y mucha bendición, pero también nosotros tenemos compromisos, responsabilidades, deberes que nosotros debemos de tener. Hoy, en estos pequeños minutos, este pequeño tiempo, hemos aprendido que debemos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Hoy hemos aprendido que debemos de servir a Dios con nuestros dones. Y de la misma manera también nos pide que actuemos como verdaderos cristianos. Y en los últimos versículos da una lista de esas actitudes que debemos de tener para actuar como verdaderos cristianos, ¿sí? Espero en Dios que Dios le haya hablado así como me habló a mí antes de poder estudiar estos versículos. Y gracias por poder ver este video. Terminaré con una pequeña oración. Señor de la gloria, gracias porque has hablado a mi persona por medio de sus versículos. Y también a las personas que estarán viendo este video y están viendo este video, pues tú les has hablado. Y te pido, mi Señor y Dios, que tú les bendigas, que tú les ayudes y que puedas hacer que nosotros tengamos la sabiduría y la fortaleza en ti para poder aplicar esta enseñanza. Gracias, mi Cristo. Oramos en tu bendito y santo nombre.
Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.